Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre los cuidados del uso de la insulina. Para algunos pacientes con diabetes, la terapia de insulina es vital para reemplazar la insulina que no produce nuestro cuerpo. Esta terapia ayuda a prevenir las complicaciones de la diabetes porque mantiene los niveles de azúcar en sangre dentro de los límites deseados. Sin embargo, existen algunos cuidados que son indispensables y que se deben seguir para su correcto uso y administración. Para hablar de este tema hoy tan importante, nos acompaña Erika Duarte. Erika es enfermera de la Asociación Chilena de Enfermeros y Educadores en Diabetes. Bienvenida, Erika. Gracias por conectarte con nosotros hoy día acá en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Antes de comenzar, Erika, a hablar de los cuidados, ¿cierto?, de la insulina, les recuerdo a todos los que se están conectando a través de nuestro chat, el cual estará disponible para que nos envíen sus preguntas y comentarios, los cuales serán respondidos por Erika al final de nuestra conversación. Buenas tardes, Erika. Gracias por acompañarnos hoy día para hablar de este tema tan importante como son los cuidados, ¿cierto?, que deben tener las personas que son usuarias de la insulina. Hola Eva, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy día conversando de este tema que es tan importante y ojalá podamos responder todas las dudas o preguntas que tienen las distintas personas que son usuarios de insulina o sus familiares o cuidadores. Súper. Partamos, Erika, conversando y contándoles a quienes se van conectando, ¿cierto?, a través de Hospital Digital, ¿qué es la insulina? Bueno, la insulina es una hormona que produce el páncreas, que es un órgano de nuestro cuerpo, y lo que permite es que atrae la glucosa que está en la sangre o azúcar en la sangre y la lleva hacia la célula y hace que la célula pueda funcionar. Yo digo que la glucosa es como la benzina para el auto. Si uno tiene glucosa en la célula, funciona. Si no tiene glucosa, no funciona. Y eso es lo que nos pasa cuando tenemos diabetes, que si estamos mal controlados, estamos como cansados, como agotados, sin energía. Entonces, en resumen, la insulina permite que la glucosa entre a la célula. Súper. ¿Quiénes deben administrarse la insulina? Bueno, Eva, existen distintas personas que el médico les puede indicar insulina en distintas etapas de esta enfermedad que es la diabetes. Los primeros que necesitan insulina para vivir son las personas que tienen diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que el mismo cuerpo empieza a destruir las células beta, que son las que producen la insulina, y generalmente ocurre en niños y adolescentes. Esas personas van a necesitar siempre insulina de afuera, externa, porque no la producen. El segundo caso puede ser en las mamás con diabetes gestacional, que son cuando uno se embaraza en el segundo trimestre, puede que después de un examen que se llama test de tolerancia a la glucosa salga alterado y el médico puede tratarlo ya sea con dieta o en algunas personas con insulina. Lo importante de la diabetes gestacional es que cuando uno ya ha tenido el bebé, se cura de la diabetes gestacional, pero tiene un mayor riesgo de tener diabetes tipo 2 cuando es mayor. Y el tercer caso son las personas que tienen diabetes tipo 2, algunas personas que tienen diabetes tipo 2, en dos instancias principalmente. Una, cuando yo recién debuto con diabetes y tengo la glicemia por el techo y la hemoglobina también súper alta, probablemente ahí el médico nos deje insulina por un tiempo para que ese páncreas descanse. Y una vez que el páncreas ya descansó y está en controles adecuados, le puede dejar medicamentos orales. Y la segunda causa son personas con diabetes tipo 2 que ya llevan muchos años con la enfermedad, que ya tienen glibenclamida y metformina en dosis máxima y empiezan a tener síntomas. Por ejemplo, muchas ganas de hacer pipí, mucha sed, empiezan a bajar de peso muchos kilos en poco tiempo
o tienen su glicemia sobre 300 miligramos por decilitro o una hemoglobina sobre 10, ahí el médico les puede dejar una insulina que se llama basal. Y eso puede ser también por un tiempo un poco más prolongado, porque en el fondo, cuando a uno le indican insulina es porque es algo que no tiene, y cuando se la puede poner de afuera se va a sentir muchísimo mejor. Esos serían como los tres causas más importantes. Ahora, en general, con la insulina existen hartos mitos. Acá que nos están escuchando muchas personas que son familiares de personas con diabetes o que realmente tienen diabetes, cuando recién las diagnostican y les dicen que en algún minuto tienen que usar insulina, todo el mundo se asusta porque piensa que es como la última terapia antes de morirse. Y eso no es así. La insulina es el mejor medicamento para bajar la glicemia y la hemoglobina y que yo evite con eso tener complicaciones o las retrase. Entonces, siempre que nos indiquen insulina, nosotros tenemos que tener abierta nuestra posición de que va a ser un súper buen medicamento. Y lo más importante, que va a evitar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? A los ojos, que es retinopatía, a los riñones, que es nefropatía, o el pie diabético, que favorece las amputaciones, o ya a vasos más grandes cuando la persona se infarta o hace un accidente vascular. Así que hay que estar súper abierto y tener una muy buena disposición porque es un excelente fármaco. Súper importante lo que nos comentas, Erika, en ese mismo sentido que tú nos contabas recién. El usar la insulina significa que la diabetes está muy avanzada. No necesariamente, porque como veíamos, la puedo dejar, o el médico la puede dejar en un inicio de la enfermedad, y una vez que tú te controles, te la va a suspender. Pero sí, eso está muy relacionado, o lo que hablamos nosotros, las personas que trabajamos en educación en salud, es que la insulina tiene que indicarse en forma oportuna, ya sea cuando el paciente la necesite. No necesariamente significa que yo estoy con una enfermedad tan avanzada que estoy a punto de morirme. En general, si me indican insulina es para que yo tenga una mejor calidad de vida. Entonces, si yo me coloco insulina, voy a retrasar o evitar las complicaciones, voy a vivir mucho mejor. Entonces, eso es un mito. Súper. Cuando ya comienzas con el tratamiento de la insulina, ¿cierto? El médico, la enfermera, inicia, como tú bien lo decías, una educación, ¿cierto? Durante el transcurso de toda la enfermedad. ¿En qué partes del cuerpo comienza, ¿cierto? O se distribuye la administración de la insulina y de qué forma? A ver, primero que nada tenemos que decir, Eva, que la insulina se coloca, es inyectable, pero se coloca en la grasa, en el subcutáneo. Y hay dos dispositivos que se usan actualmente. Una que es con frasco y jeringa, que es la mayoría de la que usan nuestros pacientes de atención primaria, o también existe un dispositivo que se llama lápiz, aplicador de insulina. Una vez que yo ya tengo diferenciada en qué dispositivo voy a utilizar, tengo que ver en qué partes del cuerpo me la puedo colocar. Las partes del cuerpo que nosotros recomendamos para autoinyección son el abdomen, los muslos y los brazos. Cuando uno tiene un paciente muy chiquitito, lactante o escolar, puede usar también los glúteos, pero en general para el adulto es abdomen, muslo y brazos. Súper. ¿Cuáles son los principales cuidados que debe tener una persona que se inyecta insulina, Erika? Bueno, lo primero es saber bien qué insulina le indicó el doctor, si es una insulina basal o de larga duración o una insulina prandial de cortita duración que va asociada con las comidas. Después saber cuánta dosis me indicó el médico. Lo tercero es que cuando va a hacer la técnica, lo importante es que tenga las manos limpias y la piel limpia. En general, a nivel ambulatorio, nosotros no usamos alcohol para preparar la piel porque no es un buen desinfectante y la puede irritar. A nivel hospitalario sí lo usan por el ambiente más virulento del hospital, pero no por la técnica. Entonces, una vez que yo tengo la jeringa preparada o el lápiz con la dosis que me voy a colocar,
decido dónde me la voy a colocar. Generalmente uno debiera utilizar, como veíamos, el abdomen, muslos o brazos, pero tratar de dividirlos en cuadrantes. Del ombligo uno debiera tomar 2 traveses de dedo y separar esa zona y dividir el abdomen en 4. Y ir colocando, la insulina se puede colocar una al lado de otra y saturar ese cuadrante. Terminé con ese, paso al otro, terminé con ese, paso al otro y al otro. Cosa que haya pasado por lo menos un mes antes de que vuelva al mismo sitio de inyección. Entonces, Eva, lo más importante en una persona que se coloca insulina es que tiene que rotar los sitios de colocación de la insulina y utilizar una jeringa por punción o una aguja por punción. Nunca hay que reutilizar ni las agujas ni las jeringas porque favorecen una complicación que se llama lipodistrofia, y probablemente las personas que nos están escuchando y que ya usan insulina por muchos años han descubierto que cuando se tocan el abdomen o los muslos tienen como unos porotitos. Esos porotitos son grasa que está necrosada y que dificulta la absorción de la insulina. Para evitar esa complicación que es solo de técnica, uno tiene que ir rotando los sitios. Una vez que se colocó la insulina, generalmente las jeringas tienen 2 portes nomás de aguja. Una aguja larga que es de 12,7 o una aguja corta que es de 8. En ambos portes uno tiene que hacerse un rollito para separar la grasa del músculo y colocarse la insulina. Los lápices tienen mayor posibilidad. Hay agujas de 4, de 5, de 6, de 8. Entonces ahí uno tiene más opciones. Pero con la jeringa estos 2 portes. Una vez que me coloqué la insulina, tengo que esperar con la aguja adentro por lo menos 6 segundos. Hay que darle un ratito una vez que el émbolo llegó a 0 para que la insulina se absorba. Una vez que la saqué de la piel, tengo que eliminarla en un envase de plástico duro. Puede ser estos jugos de boca ancha, estos jugos Watt, que son anchos y de plástico duro. Y cuando esté 3/4 llenito con jeringas o con agujas, se sella y se bota a la basura. Porque no tenemos un sistema de incineración de aguja y eso protege a las personas que manipulan la basura de que no se vayan a pinchar. Entonces, lo más importante, además de lo que conversamos, que es como el decálogo de la técnica, es que también uno tiene que mantener un horario fijo de colocación de insulina. La mayoría de nuestros pacientes usa la insulina NPH o lenta. Entonces, lo ideal sería que se pusiera, que se indica 2 veces en el día, antes del desayuno y a la última hora que se va a acostar, entre las 10 y las 11 de la noche. Otro tipo de insulinas, que son insulinas basales de larga duración, análoga, puede que se la indiquen solo una vez en el día y ahí el médico les indica que puede ser en la noche o en la mañana. También hay otras insulinas que son prandiales o que están relacionadas con las comidas y ahí sí tiene que ponérsela al paciente por lo menos 30 a 15 minutos antes de comer. Entonces el horario hay que más o menos manejarlo dependiendo de la indicación médica. Importante entonces repasar que las jeringas no se reutilizan y que las zonas, ¿cierto?, de punción tampoco en casa se desinfecta, como decías tú, se usa alcohol. Erika, si una persona que es usuaria de insulina, tú nos comentabas, ¿cierto?, que existen distintos tipos de insulina y me imagino que también el cómo se almacena, el cómo se transporta. Por ejemplo, si una persona va a salir de Santiago o va a viajar, ¿cómo tiene que transportar esa insulina? Bueno, esa pregunta, Eva, es súper, casi todo el mundo la pregunta en realidad porque hay muchas dudas. En general, la insulina cuando está cerrada y a mí me la entregan en la farmacia del consultorio del hospital, yo debiera transportarla con un gel pack y una bolsita que son de color plateado que mantienen la temperatura. Los gel pack mantienen la temperatura entre 2 y 4 horas, entre 2 y 8 grados. Entonces yo llego a mi casa, la saco de esa bolsita y la pongo en la parte media del refrigerador. Cuando la insulina se echa a perder, cuando yo la refrigero pero la congelo en el freezer y se cristaliza, o cuando ya la tengo a temperaturas muy extremas, por ejemplo en una guantera de un auto.
ahí se va a echar a perder. La insulina es más fotosensible, o sea, más sensible a la luz que al calor. Entonces ahí estamos hablando de la insulina que está cerrada. Pero cuando yo ya pincho el frasco y saco la insulina, o con el lápiz pincho el cartucho y me empiezo a poner esa insulina, en general las insulinas abiertas bajo 30 grados duran un mes. Entonces, supongamos que yo tengo que ir de acá de Santiago a Viña, que son 2 horas. Yo puedo llevar esa insulina, supongamos que estemos en invierno y que no hace calor, bajo 30 grados abierta. Si está abierta ya la brilla y no le va a pasar nada, ¿ya? Pero lo importante es no exponerlas a temperaturas altas. Ahora, si yo voy al Cefam o al hospital y no tengo el gel pack porque se me olvidó, y si el químico farmacéutico me lo entrega, yo ahí tengo que irme directamente a mi casa para poder refrigerarla, pero nunca congelarla ni exponerlas a temperaturas extremas. Súper importante esa recomendación. Nos comentabas tú, ¿cierto?, acerca de los tipos de insulina, acerca de la alimentación, de los horarios en los que se administran. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de los horarios de la alimentación, de mantener una alimentación saludable cuando se utiliza insulina? ¿A qué horas deben ser las comidas? Si estoy usando insulina. Bueno, en general, Eva, todos nosotros con o sin diabetes debiéramos tener una alimentación saludable. Y la alimentación saludable, que está tan manoseado el término, es una alimentación equilibrada, digamos, ¿no es cierto? Ahora, las personas con diabetes, con o sin insulina, lo único que tienen que medirse son los hidratos de carbono. Pueden comer hidrato de carbono, pero medido. ¿Dónde hay hidrato de carbono? En las papas, en los tallarines, en el pan, en la fruta, en los porotos, en las lentejas, etc. Entonces ahí yo puedo comer, pero en una cantidad menor de acuerdo a la indicación que me dio la nutricionista, porque como todo en la vida, estas indicaciones son individualizadas, dependiendo de mis gustos y de otras patologías que puedo tener asociadas, ¿no es cierto? Pero en general, lo único que el diabético debiera cuidar en el fondo son cuánta cantidad de hidrato de carbono tiene que comer y tiene que reconocer qué alimentos son hidrato de carbono. Decíamos que los hidratos de carbono, la glucosa, son súper importantes porque es la benzina para el auto, es para que nuestras células funcionen bien. Ahora, en cuanto a los horarios, si yo uso insulina y uso insulina lenta, que es la mayoría que veíamos, debiera colocármela antes del desayuno y cuando me voy a acostar. Esa es como la indicación general y esa persona debiera comer sus 4 comidas: desayuno, almuerzo, once y cena. Cuando las personas usan mezclas de insulina rápida con lenta, ahí además de las 4 comidas se les dan 2 colaciones. Como entre el desayuno y el almuerzo, ahí hay una colación en la mitad, y entre la once y la cena también puede haber una colación o posterior a la cena. Pero en general eso va a ser cuando yo ya tenga un esquema que se llama intensificado. Entonces lo importante es conocer qué son los hidratos de carbono, saber qué cantidad yo me puedo comer en el día, que eso hay que preguntarle a la nutricionista que los está viendo, y tratar de respetar los horarios de las insulinas, porque también tienen un tiempo de acción. Si yo una insulina me la pongo un día a las 8, al otro día me desperté más tarde y me la pongo a las 11, la curva de acción se va a desplazar. Y eso puede producir una complicación que es súper importante que la conversemos, que se llama hipoglicemia. Y en relación al ejercicio, Erika, ¿qué cuidados tienes que tener una persona que está siendo usuaria de insulina a la hora de hacer algún deporte o de hacer cualquier tipo de actividad física? Mira, en general la actividad física está recomendada para todos nosotros. Lo que nosotros tratamos de que las personas con diabetes por lo menos hagan 3 veces en la semana una actividad que supere los 30 minutos o que camine 10.000 pasos diarios. Hay hartas aplicaciones ahora en los celulares donde uno puede ir contando los pasos.
¿Por qué es tan importante hacer ejercicio? Porque en el fondo lo que hace el ejercicio es que ocupa esa glucosa que anda dando vuelta en la sangre, la ocupa el músculo porque se está moviendo. Entonces bajan los niveles de glicemia. Ahora, cuando yo soy usuario de insulina, lo importante, si es que tengo la posibilidad en mi casa de tener un glucómetro para medirme la glicemia, debiera hacer ejercicio con una glicemia entre 70 y 250. ¿Ya? Si no tengo esa opción, debiera siempre hacer una colación previa al ejercicio, pero una colación chiquitita de unos 15 gramos de hidrato de carbono, una fruta o un yogur dietético, algo que yo tenga antes de empezar a caminar. Si tengo la posibilidad de hacerme una glicemia posterior, media hora después del ejercicio, súper bueno. Si no, sigo la indicación y voy viendo cómo me siento. ¿Cuándo uno no debiera hacer ejercicio? Cuando tiene glicemia sobre 250 y tiene cetonas. Cuando hay presencia de cetona, la persona no debe hacer ejercicio. ¿Cómo se sabe si uno tiene cetona? Hay glucómetros que dan esa información. Entonces es importante que lo converse con su equipo de salud para que le dé las indicaciones más individualizadas. Esto es como general. Claro que sí. Cuando tenemos una persona, ¿cierto?, que es usuaria de insulina, sobre todo probablemente en los casos de los adultos mayores, ¿qué complicaciones puede tener una persona, Erika, a la hora de la administración? Que a lo mejor se administre más dosis o menos dosis de insulina. ¿Qué complicaciones médicas podría tener una mala administración en la dosis de la insulina? Bueno, el más riesgo en el fondo cuando uno es usuario de insulina se llama hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? Es una baja de azúcar de menos de 70 miligramos por decilitro y que yo empiezo a sentir síntomas. Me siento mareado, fatigado, tembloroso, sudoroso, puedo hasta perder el conocimiento, ¿ya? Y eso es no necesariamente por la insulina, sino que porque yo me atraso en los horarios de comida-colación, por eso veíamos que es tan importante, o estoy comiendo menos hidrato de carbono de lo que me indicó el médico y la nutricionista, o me estoy poniendo más insulina de la que necesito, o tengo un proceso gastrointestinal asociado, estoy con diarrea, con vómito y me puse la misma cantidad de insulina. ¿Qué debiera yo hacer si tengo esos síntomas? Primero, pincharme el dedo para ver si realmente tengo la glicemia de 70 o menos. Y si tengo esa condición, puedo tomar un vaso con una cucharada de azúcar, o si estoy en el centro haciendo un trámite y me sentí mal, una cajita de jugo con azúcar de 200 cc o una bebida de fantasía chiquitita, una lata. Con eso va a subir el azúcar en la sangre o la glicemia y se me van a pasar los síntomas. Y yo media hora después debiera controlarme la glicemia para saber cómo estoy. Si estoy bien, como la comida que corresponde y si no tengo que repetir la situación. Esa es una de las complicaciones más comunes y más importantes usando insulina. Ahora, cuando tenemos una población de adulto mayor, es súper importante que tengamos una red de apoyo que nos pueda garantizar que la técnica está bien hecha. Las jeringas de insulina, que como veíamos es lo más común que usamos la población de atención primaria, pueden ser de 100 unidades cuando cada rayita equivale a 2 unidades o de 50 unidades, que cada raya es una unidad. Entonces, supongamos que yo tengo indicada 6 unidades. Serían 3 rayitas de la jeringa de 100. Pero si al otro control me cambian y me ponen la jeringa de 50, ya tendrían que ser 6 rayitas. Entonces, súper importante que uno no cuente rayitas, cuente unidades. Y ahí, porque las personas mayores, mira, el 12% de las personas mayores de 65 años ya tienen un riesgo de retinopatía, es decir, tienen poca agudeza visual, entonces se dificulta mucho la técnica. Por eso ahí tiene que haber una hija o la señora o alguna vecina que nos pueda apoyar para que la técnica sea la correcta, porque una de las complicaciones puede ser que yo me ponga más insulina de la que tenía indicada y voy a hacer una baja de azúcar que se llama hipoglicemia. Y Entonces cuando yo no creo que tenemos ese apoyo, Erika, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, el de los adultos mayores,
¿qué recomendaciones se le pueden entregar a aquellos adultos mayores que a lo mejor están solitos y que a lo mejor tienen esta disminución ya de la agudeza visual? ¿Qué recomendaciones se les pueden entregar a la hora de cargar la jeringa con la insulina? Bueno, lo más importante es que identifique qué jeringa tiene. Si es de 100, que cada rayita son 2 unidades, o cada rayita son 1 unidad, que es la de 50. En general, nosotros cuando tenemos este tipo de población, tratamos de que use la jeringa de 50, que cada raya es 1 unidad, que es más fácil visualizarla. Lo otro, que el paciente utilice sus lentes o una lupa en un lugar que le llegue harta luz para que pueda verificar bien que son las 6 unidades que me indicaron las que están cargadas en la jeringa. Y una vez que está seguro, se la coloca. Eso podría ser. Ahora, hay otro tipo de dispositivos que ya están apareciendo en algunos CEFAM y algunos hospitales, que se llaman lápices aplicadores de insulina. Esta población es ideal para usar esos lápices, porque ahí uno no cuenta rayitas, sino que coloca un número, que en general son grandes, vienen en un fondo negro, o sea, son negros en un fondo blanco, entonces vienen con una lupa asociada y es más fácil visualizarlo. Y además tiene un sistema auditivo. Si yo no veo bien, cada clic suena. Entonces va a sonar hasta el número 6, un clic, 2 clics, 3 clics, hasta que llega al 6 y él puede verificarlo. Entonces también hay otras alternativas ahora, no solamente la jeringa. La insulina, Erika, y todas aquellas, digamos, insumos que necesita la persona para administrarse la insulina, ¿se las entregan en los CEFAM o el paciente tiene que comprarlo? Mira, yo lo que yo sé, porque no trabajo directamente en la atención primaria, pero lo que yo sé es que cuando el paciente utiliza insulina, sobre todo en el área hospitalaria, en los CDT, se les entregan tanto los insumos, ya sea las agujas para los lápices o los lápices y la jeringa más la insulina. Probablemente en la atención primaria sea lo mismo. También en la atención secundaria se le entregan las cintas para el glucómetro. Así que en general es una patología GES que está cubierta en el fondo en los insumos y son de súper buena calidad. Entonces hay que saber usarlo, nomás con las precauciones que estamos conversando, y tener siempre, ojalá, una red de apoyo. Si no es un familiar, podrá ser un vecino o alguien que nos pueda ayudar, porque lo importante es que la misma persona se haga cargo y se coloque su medicamento con todas estas precauciones que estamos conversando, porque si no hay mucha omisión de dosis, depende mucho de otra persona para colocarse la insulina, y si no está la vecina o no está el hijo, no se la colocan. Entonces, la idea, por eso la educación es tan importante y tiene que ser en forma secuencial, porque no es una técnica fácil, pero sí es fácil, es en la medida que uno vaya haciendo un seguimiento, una la puede aprender y la puede manejar. Bueno, una vez, Erika, que un paciente inicia con su tratamiento de insulina, ¿es posible que con el tiempo deje de necesitarla, de administrarse este fármaco, o es para siempre? No, pues no necesariamente, porque lo que conversábamos al principio, si a ti recién, Eva, te diagnostican diabetes y estás con la glicemia de 500 y una hemoglobina de 15, lo normal es tener glicemia entre 70 y 130 y una hemoglobina de 7. El médico no tiene ni una otra opción que dejarte insulina para que eso vaya bajando. ¿Y por qué te deja insulina? Porque si te deja con esa glicemia tan alta, te vas a dañar los ojos, los riñones, los nervios. Entonces, en ese periodo te va a dejar con insulina, va a descansar el páncreas, y lo más probable es que después, no sé, pues de 6 meses, cuando tú ya llegues al control que yo quiero como clínico, te va a dejar una pastilla. Pero eso no significa que cuando pasen los años y tú lleves 10, 15, 20 años con diabetes, como la reserva de insulina se te va a ir acabando, 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 vas a tener que usar insulina, y ahí probablemente va a ser por siempre. Pero la ventaja es que te vas a sentir súper bien, con energía, vas a poder hacer todas tus cosas, vas a poder viajar, porque nada impide que uno haga su vida diaria lo mejor posible y sintiéndose bien.
con este tremendo fármaco que ayuda a controlar las glicemias. Súper claro, Erika. Nos han llegado algunas preguntas del chat de las personas que se han conectado. Y nos preguntan, soy diabética, pero no utilizo insulina. ¿Cómo puedo prevenir llegar a utilizar insulina durante mi enfermedad? Mire, lo más importante ahí es que usted sepa cuáles son los controles o las metas de control metabólico que su médico tiene para usted. ¿Con qué glicemias quiere que el médico usted se maneje? ¿Con qué hemoglobina? Si usted sabe eso, lo más importante es que además de la alimentación, que conversábamos que lo único que vamos a medir son los hidratos de carbono, de realizar actividad física en forma regular, hacer todos sus controles cada 3 meses con su médico y equipo de salud, lo más probable es que a usted la mantengan en ese rango. Y mientras más tiempo puede mantenerse en ese rango, menos probabilidades tenga de complicaciones. Ahora, si en algún minuto ya han pasado muchos años con la enfermedad y a usted ya se le acabó la cantidad de insulina que tenía, probablemente va a tener que ponérsela, pero va a seguir en ese buen control. Si lo importante no es si me coloco o no me coloco la insulina, lo importante es saber que estando en un buen control no voy a tener complicaciones o las voy a retrasar. Y eso es lo importante de esta patología, que es una patología crónica. A mí me diagnostican con diabetes y no me voy a curar de la diabetes, pero sí la puedo controlar, a diferencia de otras enfermedades en que yo no tengo ni una opción de hacer nada para controlarme, la tengo nomás. Entonces, claro, si usted se cuida y hace todas estas cosas, probablemente va a usar insulina, pero no ahora, sino que muchos años más. Pero si el médico por alguna razón le indica la insulina, es lo mejor que le puede pasar en ese minuto. También va a invertir en evitar las complicaciones. Otra pregunta que tenemos, Erika, tú lo comentabas al principio, esto de rotar los sitios de punción. ¿Cómo se puede prevenir esta malformación que se provoca en los sitios donde se van funcionando? Ya, la lipodistrofia es súper importante evitarla, porque yo puedo tener la insulina más importante del mercado, la última insulina que ya tiene muchos beneficios, pero si yo me coloco mal la insulina, nunca voy a tener un buen control. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer para evitar la lipodistrofia? Primero, una jeringa, una punción, una aguja, una punción. O sea, no reutilizar ni las agujas ni la jeringa, porque si no la aguja se empieza a doblar. Entonces, cuando yo la meto en la grasa, al sacarla, empieza a dañar la grasa y se empiezan a producir estos nodulitos de grasa atrofiados. Lo otro es rotar los sitios. Tratar de nunca ponerse la insulina en el mismo lugar. Uno tiene harta espacio para ponerse la insulina. Si es, me voy a parar, no sé si se va a ver. Desde aquí, si aquí tengo la guatita, tengo todo este rollito hasta la cintura para colocármela, no solo alrededor del ombligo. Entonces, el ocupar toda la superficie que uno tiene para colocarse la inyección y en distintos lugares evitan la aparición de la lipodistrofia. Y lo más importante es la autoinspección, que uno se toque la guatita y vaya detectando. Si siente que hay un porotito, dejar descansar esa zona y pincharse en otro lado. Súper. Otra pregunta, ¿el tipo de insulina influye en la deformación que provoca en el sitio de punción? No, ¿O tiene que ver más bien con la técnica? es solo la técnica. Es solo Solo la la técnica. técnica. Sí. Súper. Erika, ¿algún resumen, digamos, para todos aquellos que se han conectado, aquellos puntos más importantes y más relevantes que podemos darle a todos a quienes están conectados hoy día sobre el uso, sobre cómo se administra la insulina y sobre los cuidados en general que tú nos comentabas, como para redondear todo lo que tú nos has comentado hoy día? Bueno, lo primero, saber que la terapia con insulina es algo que es porque nos falta algo que no tenemos. Es decir,
puede ser que no la produzcamos o que produzcamos poquito, pero cuando nos indican insulina, siempre va a ser beneficioso porque es el mejor fármaco para bajar la glicemia y controlar la hemoglobina. Entonces, segundo, tratar de ir sacándose estos mitos que hay en relación a la insulina, porque son mitos antiguos como de las abuelitas, porque en esa época, cuando las abuelitas usaban insulina, se las dejaban ya así cuando estaban a punto de fallecer. Ahí sí que era así. Y eso quedó como en el inconsciente colectivo. Pero ahora la insulina tiene que ser en forma oportuna, cuando yo la necesito. Y cuando yo me pongo insulina de afuera, me voy a sentir súper bien, con ganas de hacer cosas, voy a tener posibilidades de retrasar las complicaciones o no tenerlas. Entonces, como fármaco es súper bueno. Eso es como en general, no tenerle susto porque cuando uno se la empieza a colocar realmente tiene muchos beneficios. En segundo punto, existe un riesgo al uso de la insulina, pero quizás no es tanto por la insulina, sino que es por las cosas que nosotros no hacemos, que se llama hipoglicemia. ¿Cuáles son las causas de la hipoglicemia? Que yo estoy comiendo menos hidrato de carbono de lo que me indicaron, por eso ustedes tienen que preguntarle a su nutricionista cuánto hidrato de carbono por porción, cuánto tengo que comer al desayuno, al almuerzo, a la once y a la cena. O que yo omita una comida o colación. Me voy al centro, tomé desayuno y almorcé a las 4 de la tarde. Y entre el desayuno y el almuerzo no hice ni una colación, puedo tener una hipoglicemia porque la insulina actúa y no tiene dónde actuar porque no comí. Entonces se puede producir. O que me esté poniendo más insulina de la que corresponde, que era lo que conversábamos en el adulto mayor que no visualiza bien, que se puede equivocar. Entonces es importante que haya alguien que lo pueda apoyar en esta técnica. O que tenga alguna enfermedad gastrointestinal, tenga diarrea, náusea o vómito, probablemente ahí yo tengo que conversar con mi equipo de salud y saber si me pongo o no me pongo esa insulina o cuánta cantidad. ¿Cuáles son los signos y síntomas de hipoglicemia? Temblor, sudor, fatiga, palpitaciones. Y ahí lo que tengo que hacer es consumir un agua con azúcar o un jugo o una bebida de fantasía y probablemente va a subir la glicemia y controlarme con el hemoglucotés. En cuanto a los cuidados de la técnica, lo más importante es lavarse las manos, utilizar una jeringa por punción o una aguja por punción, siempre rotar los sitios de colocación de la insulina, no reutilizar la jeringa y siempre hacer este autoexamen. Y en cuanto al almacenamiento y transporte, saber que la insulina cuando está refrigerada en la parte media del refrigerador va a durar cerrada hasta la fecha de vencimiento. Pero si yo ya la abrí, le pinché el frasco o puse la aguja en el lápiz, abierta en promedio, en general, duran bajo 30 grados un mes. ¿Cuál es la gracia cuando uno usa lápiz? Que uno puede salir, puede andar con el lápiz en la cartera y no le pasa nada porque va a estar protegido. Pero si yo uso frasco, también lo puedo tener a temperatura ambiente porque va a durar el mes. Si dentro del mes yo utilizo la insulina, no le va a pasar nada y puede doler menos. Así que yo creo que eso como redondeando, teniendo siempre este mensaje positivo a este fármaco que es tan bueno para tener un mejor control. Y el otro consejo es saber qué es lo que espera el médico de mi control de glicemia. ¿Cuánto me dijo el doctor que yo tengo que tener en ayuno, antes de almorzar o después de comida, después de 2 horas? Porque eso les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Si yo estoy muy sobre a lo que el médico me dijo, probablemente no me voy a comer un plato de tallarines al almuerzo. Entonces tengo que saber tomar decisiones. Pero en general este es un producto que es súper importante y controla para evitar las complicaciones. Excelente, Erika. O sea, el control médico es muy importante, el control de la glicemia, ¿cierto? Para estar atentos ahí a lo que necesita cada persona. Erika, muchas gracias por tu participación, por conversar con nosotros esta tarde sobre este tema súper importante, muy completo todo lo que nos comentaste, tu respuesta. Así es que te
hacemos llegar, ¿cierto?, los agradecimientos por todo lo que hoy día nos has comentado y nos ha entregado a todas las personas que se han conectado el día de hoy a esta charla sobre el uso de la insulina.